¿Por qué se siente tan aburrido? Si creciste durante los tiempos de inicio de Windows, probablemente hayas visto a los tan famosos y bastardeados asistentes virtuales. Esos personajes tan característicos y tan carismáticos que nos hacían nuestra experiencia más amena, pero con el paso del tiempo fueron desapareciendo hasta quedar en cosas como... ¿Cortana? ¿Dónde está mi mono rosa y mi clip chistoso? Sí, todos estos asistentes fueron desapareciendo con el paso del tiempo hasta quedar en un olvido absoluto y el público general, la gran mayoría, a veces ni recuerda estos asistentes, solamente los que resaltaron o que quedaron para memes. Así que veremos hoy los tan grandiosos y olvidados y bastardeados asistentes virtuales. Remontémonos a los inicios de los sistemas operativos, más específicamente a los Windows de los años 93 y 95, donde las computadoras se comenzaban a hacer mucho más conocidas y la gente se daba cuenta de que era un poquito complicado navegar por el sistema operativo, especialmente si hablamos de las primeras versiones de Windows. Claro, Windows era más accesible y 3000 veces más fácil que un MS2, por lo menos ahí no tenías que usar comandos, pero a las personas que eran nuevas y que no sabían mucho de computadoras se les parecía engorroso. Así que vayamos a afinar el tiempo de vida del Windows 3.1 e inicio del Windows 95. Microsoft lanzaría un programa para estas versiones titulado como Microsoft Bob. Un programa que modificaría toda la interfaz de usuario, cambiando por completo donde podías navegar. Nos enseñarían cosas básicas del sistema operativo, siendo más fácil y divertido, sin tantas complicaciones como ver ese fondo aburrido. Y por Dios, literal era una casa de lujo, ¿qué más vas a pedir tú? Y esto se complementaría con los asistentes virtuales. Si se te dificultaba saber algo, por ejemplo, que el reloj es la hora. ¡Wow! Pero no eran perfectos. El perro, como ya mencioné anteriormente, si era el asistente, el que venía por defecto del programa. Repetía siempre las mismas frases por la falta de estas. Y hacer muchas frases para un programa en aquella época era complicado en desarrollarlas. Y tampoco se querían arriesgar mucho. Esto hacía que se volviera muy repetitivo, tedioso y molesto. Sí. Esto siendo uno de los fracasos más rotundos para Microsoft y con su servicio que duraría menos de un año, ya que cerrarían en 1996, un año después del lanzamiento, más bien ni siquiera el año lo cumpliría por completo, y Microsoft fingió demencia con la existencia de este programa. El siguiente año se lanzaría Office 2.97, el cual su desarrollo se decidirían incorporar un asistente virtual para el Office. Los empresarios de Microsoft tomaron en cuenta un estudio hecho por la Universidad de Stanford y decidieron traer otra vez a Bob, pero esta vez con unos rediseños carismáticos. Traían de vuelta a Kevin Atterbury, que fue el ilustrador original de Bob. Traería muchos asistentes, con exactitud fueron 10, cada uno siendo único y con sus personalidades propias y su manera de expresarse distintas. Estos asistentes fueron Dr. Genio, que era un Einstein pre-renderizado que parece hecho con stop motion, que se ve, mío qué bonito se ve. El logo oficial del Office que está girando. La madre naturaleza. Power Pop, que era un perro con capa bien chistoso y adorable. Scrimblor, una gata con diseño de recorte, cual su característica principal era estar hecha de materiales de oficina. También traería a Seiko Sensei, a Demo, que parece un duende, y el MC2. Círculo redondo. me hizo acordar Ricardo. El men ese, el corazón ese de Hora de Aventura, el que se quería detonar a Dulce Princesa. Y por último, el que te venía por defecto era el tan fiel, confiable, adorable Clippy. Estos asistentes tan carismáticos buscaban hacer tu experiencia por el Office mucho más amena y enseñarte cosas del programa. Más tarde en Windows 2000 y por consecuente Office 2000 se lanzaría con rediseños y mejoras a los asistentes viejos y se incorporarían otras como Fórmula 1, que es un robot que no tiene que ver nada que ver con la Fórmula 1, un gato, y Rocky, un perro, reemplazando a los anteriores y quitándole completamente la identidad. Cabe resaltar que esto no era obligatorio del Office, ya que se lanzó de manera separada un paquete que contenía los llamados asistentes virtuales, conocidos como Microsoft Engine Season. Cada uno contenía su season, o sea, venía por temporada los asistentes. Y en caso de Clippy se lanzaría un rediseño de él para las futuras versiones del Office y del Microsoft Engine, con ahora sí su modelo 3D tan característico pre-renderizado, junto al hecho de que ya no venía encasillado en una ventana. Clippy traería cientos de animaciones nuevas, como tomar nota o convertirse en un átomo,
Como dije, muchos de estos asistentes buscaban hacer la experiencia mucho más amena en el programa y reconocía cualquier movimiento que hicieras en él. Si escribías algo, si cliqueabas algo, si intentabas completar una frase, ellos siempre salían de la nada a sugerirte cosas o ayudarte. Y bueno, ¿y cómo lo recibió el público? Le dije que ellos saltaban de la nada para ayudarte. Bueno, el público general, a una mínima cantidad de personas lo amaron, pero el público general los odió, los detestó, lo aborreció y los odió hasta el fin de los tiempos por ser molesto, por ser ineficiente, por ser de todo un poco. Y esto también lo incluirían en Office XP, que venía desactivado por defecto para el programa. Pero ¿por qué el odio? ¿En serio vale la pena repetirlo? Muy fácil, repetir cosas, decir incoherencias, ser molesto y que caigan en la redundancia casi siempre. Y Clippy hacer la cara visible de todos los asistentes que vendrían después del perro, los odiarían como no tienes idea. Al pobrecito hasta le hicieron publicidad insultándolo y haciéndolo nada. O sea, literal todo el mundo se abalanzó en contra de él diciendo que su diseño era feo, que era genérico, que no tenía alma, etc. Y también aparecería eso de los 2000, el icónicamente maldito BusyBody. BusyBody fue un asistente virtual para Windows creado por los hermanos Bunsey. Lanzado en 1999, fue inicialmente en un programa inofensivo y relanzado gratis el tiempo después para los años 2000, el nuevo milenio, el Y2K. El cual estrenaría su característico mono morado que podía hablar y ayudar en tu escritorio. Y tenía una IA que aprendía progresivamente y rápidamente lo que hacías. Pero más tarde se descubriría de que tenía un spyware y un adware poniéndote publicidad en la jeta literal en todo el escritorio. Y también recolectaba datos de usuario, mostraba publicidad muy agresiva y engañosa, alertaba las configuraciones de navegador sin permiso y mucho más. Algo que te hacía ñonga la PC. La empresa Bunsey Software fue demandada y se vio obligada a cerrar en 2004, poniendo fin al polémico programa. Dato: la página web sigue disponible al día de hoy y si quieren vayan, descárguenlo y corroboran para ver si es un virus. Y así su imagen como así tontos quedaron rotas, poco a poco olvidadas. Y con la salida de Windows Vista, saltemos eso, y con la salida de Windows 7 se eliminó por completo, dejando solo los widgets, las cositas que podías poner en el escritorio como notas, ese minijuego donde tenías que hacer un rompecabezas y más cositas que te traía el Windows, pero hasta ahí. Lo más eficiente en tal sentido eran las notas para hacerte recordar un oficio que tenías que hacer, algo del trabajo o algo más, pero se eliminarían por completo. Pero los asistentes tampoco morirían, ya que en Windows 10 regresarían como Cortana, un asistente que nos ayudaría en Windows 10, su nombre siendo basada de la personaje que es una asistente del juego Halo, y que mayormente se activa al clicar la barra de abajo, y ahí puedes ayudarte. Pero no es carismática, es un círculo, te habla y cumple sus labores principales como asistente. Tú le preguntabas algo y listo, después podías desactivarla o quitarla. Y después sería reemplazada por la inteligencia artificial de Microsoft, Copilot, que la verdad es potente, pero está desde mi punto de vista. Y por el lado de los Mac OS es medio de lo mismo. A veces Microsoft deja usar sus asistentes para la Mac, hasta teniendo su propio asistente virtual exclusiva para las versiones de Mac. Oigan, les cuento un chiste. Clippy fue hecho en una Mac. Después tendría la popular Siri, que sería hasta el día de hoy. Y aunque se puede decir que los asistentes virtuales serían olvidados por el público general y por la misma Microsoft, tres de estos no serían tan fácilmente olvidados. Sea el mago, el del meme de mi loco dele pa' afuera. BusyBody quedando como aquel infame malware que te robaba datos y que te ponía publicidad hasta más no poder en tu pantalla, quedando como una anécdota más de los primeros virus para las computadoras hogareñas. Y por último, el tan bonito y carismático Clippy, con su simpleza y su diseño tan bonito, se volvería tendencia volviéndose parte de la cultura de internet y más, siendo referenciado hasta más no poder en medios de entretenimiento que tenían que ver con computadora. Por ejemplo, las referencias que hacen en Padre de Familia o en Los Simpsons. Y esto muestra que hasta con el paso del tiempo y peso que conllevaba ser un fastidio y un fracasado, te puedes volver en un ícono. Y esta es otra prueba más de la modernización, de que todo pierde una identidad. No solamente pasa con los sistemas operativos, sino hasta con cosas del mundo real. Y aunque Microsoft intentó hacer nada Clippy, hasta el día de hoy lo recordamos con amor, a veces utilizándolo como un ícono o quedando como
uno de los más grandes ejemplos de cómo eran los sistemas operativos de antaño. Y esta fue la historia de los asistontos virtuales, el mejor fracaso de Microsoft. Tuve que hacer un super resumen de historia. La verdad, quería hacer un video de ese tiempo, pero ahorita sí que encontré la motivación para hacerlo. Bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Yo me voy, chao.